Entonces vamos a dar inicio al desarrollo del proceso ejecutivo que en el marco del Código General del Proceso se encuentra desarrollado a partir del artículo 422. Para recordar que, digamos que el Código General del Proceso clasifica los procesos de jurisdicción contenciosa, de jurisdicción voluntaria, y entre los procesos de jurisdicción contenciosa, allí se ubican los procesos declarativos, los procesos de ejecución y los procesos de liquidación. Dimos por culminado satisfactoriamente el desarrollo del mayor número de procesos declarativos de carácter general con el modelo tipo básico y desarrollándose las disposiciones generales, y desarrollamos allí igualmente los procesos declarativos especiales, los cuales estaban comprendidos el proceso de expropiación, el proceso divisorio, el proceso de deslinde y amojonamiento y finalmente el proceso monitorio, que fue el que desarrollamos en la última clase. Para hablar del proceso de ejecución, vamos a dar una noción de lo que es un proceso de ejecución. Decíamos, y lo saben ustedes perfectamente, que estos procesos de ejecución no es para obtener la declaración de un derecho, ni mucho menos para dar por terminada una duda o incertidumbre en relación con un derecho, sino sencillamente es para dar cumplimiento o ejecución o satisfacción a un derecho. De tal forma que, por eso, el solo nombre o el significado de esa palabra de ejecución implica cumplir, satisfacer o asegurar, que igualmente debemos decir, por lo menos en teoría, el proceso de ejecución parte ya con un presupuesto de que el derecho ya existe y finalmente lo que se pretende es su cumplimiento forzado, es decir, su ejecución. El artículo 422 del Código General del Proceso inicia desarrollando el título ejecutivo. ¿Qué será título ejecutivo? Título, pues es un documento que acredita un derecho. Cuando ustedes terminaron su ciclo de educación básica, obtuvieron un título de bachiller. Seguramente cuando terminen todo el proceso de formación a nivel profesional y cumplan con todas las exigencias y los requisitos que sigue la universidad correspondiente, seguramente obtendrán su título de abogado y así sucesivamente. Por ejemplo, cuando la expresión título significa eso, es un documento que contiene o por lo menos a través de él se puede acreditar la existencia de un derecho. Bien, como el que ejerce el dominio sobre un bien inmueble raíz. La escritura pública, normalmente se dice que ese es el título de propiedad, la escritura pública. ¿Y qué será ejecución? Pues ejecución, decíamos, es cumplir, satisfacer, ejecutar, asegurar. De tal manera que si fusionamos estas dos palabras, más que las palabras sus significados, diríamos entonces que el título ejecutivo es un documento al cual la ley le atribuye una fuerza jurídica para perseguir el cumplimiento de una obligación o un derecho incorporado en un documento. Título ejecutivo, decíamos entonces, para el caso del proceso que vamos a desarrollar, contiene una obligación expresa, clara, exigible, que consta en un documento. Empecemos por decir qué es una obligación. Aprovechamos para hacerles un repaso a ustedes en materia de obligaciones. Obligaciones es un vínculo jurídico
que se presenta entre dos sujetos de derecho, uno de ellos denominado acreedor, otro denominado deudor, que quedan atados, quedan, digámosle, entrelazados entre sí, para que el deudor cumpla o satisfaga una obligación cuyo contenido puede ser de pagar sumas de dinero, de dar, de hacer o de no hacer, o de perjuicios. De tal manera que la obligación es un vínculo jurídico, como lo decíamos hace un momento, o sea que hay unos elementos allí, un elemento subjetivo que es el acreedor y el deudor, un elemento objetivo que es la obligación, y hay un vínculo, hay una relación jurídica de carácter sustancial. Hay tres elementos importantes allí en la obligación para desarrollarlo como un vínculo jurídico que une o ata a dos sujetos de derecho, el uno denominado acreedor, el otro denominado deudor, a efectos de que el deudor cumpla o satisfaga con una obligación cuyo objeto puede ser dar o pagar, repito, sumas de dinero, de dar, hacer, no hacer o perjuicios. ¿Qué será expreso? Cada vez que utilizamos la expresión o palabra expreso, y uno indagaría a un estudiante qué es expreso, y lo primero que dice el estudiante es expreso aquello que consta en un escrito, en un documento, que está manuscrito, está firmado por una persona. No, expreso es, nos dice que una obligación es expresa, es cuando se tiene clara la intención, la voluntad y el conocimiento de una persona o de un sujeto derecho de adquirir una obligación. Eso es expreso, que está la intención, es manifiesta, la voluntad es manifiesta de adquirir una obligación. Clara quiere decir que esa obligación no esté sujeta a confusiones u oscuridades. Haciendo aquí un dramatizado rápidamente, es como si yo dijera a Alejandra Rojas, me parece hoy, 8 de septiembre del año 2020, me parece que, como que yo le debo, no estoy muy seguro, le debo 100 millones de pesos. Y uno diría, ¿esa manifestación que estoy haciendo será expresa? Claro que es expresa. ¿Es clara? No es clara, es confusa, es dudosa. Pero adicionalmente, la obligación debe ser exigible, que es la calidad que adquiere una obligación que la coloca en una situación de pago o solución inmediata, en tratándose de obligaciones puras y simples, es decir, aquellas que no están sometidas a plazo, a modo o a condición. Quienes leyeron las normas que invité que hicieran oportunamente, saben que el artículo 422 dice que se pueden demandar ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles. El Código General del Proceso y el Código derogado decían que la obligación estuviera en mora, simplemente que sea exigible, no se requiere que esté en mora. O lo reto a ver si el artículo dice que las obligaciones estén en mora, expresa, clara y exigible, que conste en documento. Creo que el artículo 243 del Código del Proceso habla de los documentos y define los documentos en general, diciendo que es toda cosa mueble que tiene el carácter representativo o declarativo. Y para ampliar un poco más allí en los declarativos, pueden haber manifestaciones de la voluntad o la intención de una persona de otorgar derechos dispositivos, declarar derechos de manera dispositiva. De allí se enumeran una serie de ejemplos de lo que puede ser un documento, como los escritos, los mensajes de datos, las grabaciones, las lápidas que contengan inscripciones. Es decir, allí se hace una enumeración de lo que pueden ser documentos, pero en general, documento es toda cosa mueble que tiene el carácter representativo y o declarativo, en general.
de tal manera que constituye título ejecutivo, para concluir, toda obligación que sea expresa, clara, exigible, que conste en documento. Bien, aclarando un poco más allí, que documento no es solamente un escrito, puede ser una grabación de voz, una grabación de imagen. A través de su análisis se deduzca allí que existe una obligación expresa, clara y exigible. Pues bien, ¿cuál es el origen de los títulos ejecutivos? Pues el origen de los títulos ejecutivos provienen de el deudor, la regla general, pero pueden provenir del causante, lo que significa que los títulos ejecutivos del causante los serán contra los herederos, claro está, cumpliendo una serie de requisitos. Pero también constituye título ejecutivo las sentencias de condena proferidas por un juez o tribunal de cualquier jurisdicción. Otras providencias como los autos o las providencias interlocutorias de las que tanto hablamos en los procesos de rendición de cuentas, allí cuando a través de una providencia interlocutoria se aprueba el juramento estimatorio por no oposición o se aprueba la rendición de las cuentas, los saldos que arrojan allí las cuentas por guardar silencio o no presentar la otra parte ningún reparo. Esa providencia presta mérito ejecutivo. O a través de las providencias interlocutorias que liquidan costas en un proceso. Pero también constituyen título ejecutivo las providencias que se profieran en los procesos de policía que liquidan costas y que aprueban honorarios de auxiliares de la justicia. Pero también el título ejecutivo puede tener un origen en la ley, cuando la ley expresamente le asigna o le otorga a ciertos documentos la calidad de título ejecutivo. Cuando dice, por ejemplo, que una escritura pública constitutiva de un contrato de mutuo con garantía hipotecaria, la primera copia que tenga la anotación de que presta mérito ejecutivo es un título ejecutivo. Las actas de conciliación al ejemplar que le entregan al acreedor en una conciliación, que le colocan esta copia presta mérito ejecutivo, la ley le ha otorgado a esa acta de conciliación, a esa copia, la calidad de título ejecutivo. Los títulos valores, ustedes que ya están viendo derecho comercial, la ley les dice que los títulos valores son títulos ejecutivos. Y por último, podríamos decir nosotros que la confesión hecha como consecuencia de un interrogatorio de parte extraprocesal constituye título ejecutivo. En resumen, diríamos entonces que el título ejecutivo puede provenir de el deudor, o mejor, del deudor, y podrán demandarse por regla contra, lo serán contra el causante, los herederos del causante, las sentencias de condena de cualquier juez o tribunal sin distinguir ninguna jurisdicción, providencias interlocutorias, las providencias que se profieren en los procesos de policía, las que disponga expresamente la ley, más la confesión extraprocesal, en la cual como resultado de ese interrogatorio se confiese, y al confesar queda constituida una obligación. Ese es el origen de los títulos ejecutivos en el marco del Código General del Proceso. Bien. Características del proceso de ejecución. En primer lugar, hay que decir que los procesos de ejecución son contenciosos, no solamente por el hecho de que estén ubicados dentro de la jurisdicción contenciosa, sino porque en el tránsito, con el trámite del proceso, puede haber oposición por parte del ejecutado, de tal manera que allí podemos apreciar que puede haber un tipo de contención, hay oposición, de manera que este es un proceso de carácter contencioso. Este es un proceso que su característica es ejecutar, y cuando decimos ejecutar es satisfacer, es cumplir, es asegurar. Otra característica de este proceso, y lo alcancé a mencionar cuando hablé del proceso monitorio, dije que en esos procesos se utiliza la técnica de
del sistema de inversión de la carga de iniciativa del contradictorio. Porque como les expliqué suficientemente cuando hablé del proceso monitorio, dije que por regla general en los procesos declarativos, quien tiene la iniciativa de provocar la carga del contradictorio es, por regla general, el demandante, quien convoca a una persona al proceso en calidad de demandado para que ejerza la contradicción. O sea, la iniciativa de la carga del contradictorio está en cabeza del demandante. En los procesos de ejecución, como el derecho ya existe, por lo menos en teoría, el demandante ejecutante lo que quiere es que le satisfagan coercitivamente una obligación, una prestación, que se cumpla. Él no está, uno utiliza el proceso de ejecución para que le declaren un derecho, por lo tanto no tiene que provocar ningún contradictorio, porque ese no es la pretensión es que me satisfagan y me cumplan un derecho. Yo no estoy provocando el contradictorio porque no está en discusión el derecho, por lo menos se parte de la existencia de un derecho. Hay un título ejecutivo que se anexó a la demanda como tal. Razón por la cual, si el ejecutado llega a oponerse formulando excepciones de mérito, el que está provocando la contradicción de la existencia del derecho es el ejecutado. Razón por la cual, cuando le corre el traslado al ejecutado de las excepciones de mérito, no es para que solicite pruebas como sucede en los declarativos. En los de ejecución es para que se pronuncie expresamente sobre cada una de las excepciones de mérito que se han planteado por el ejecutado. Lo que no sucede en los declarativos, que la dinámica es totalmente distinta. Hay que tener en cuenta allí, digamos, esta característica del proceso de ejecución, que válidamente se dice que son de estructura monitoria. Además, no quise ampliar más sobre el tema, pero hay algunos procesos declarativos que son de estructura monitoria, pero no mencioné para no terminar de complicarles a ustedes la vida académica y jurídica. Bien, me interesa lo básico en este momento. Otra característica del proceso de ejecución es que se diseñó, en cuanto a su organización y en cuanto a su procedimiento, por lo menos con términos mucho más expeditos, porque si este proceso es para que se cumpla, satisfaga coercitivamente y obligatoriamente una obligación, pues sencillamente el diseño del proceso precisamente es mucho más expedito, mucho más rápido, contrario a un censo en los declarativos, que como el derecho está en discusión, está en disputa, las etapas son mucho más generosas en términos, precisamente para que haya la posibilidad de que las partes puedan desarrollar de una mejor manera y más amplia el debate procesal. Sin embargo, en la práctica, tengo que decirlo, el proceso de ejecución se demora más que los procesos declarativos, y mucho más cuando el demandado propone excepciones de mérito, porque finalmente esa sentencia que resuelve allí sobre las excepciones de mérito es eminentemente declarativa. Y si no llegara a prosperar ninguna, hasta ahora estamos en la mitad del recorrido del camino. Hasta ahora. Bien. De otro lado, como un comentario más allí al margen, y tratando de mirar un poco lo que a veces dice la doctrina, en materia de pruebas, y sobre todo en el proceso de ejecución, se supone en teoría que la mayor carga probatoria radica en el ejecutado. ¿Por qué? Porque finalmente el ejecutante ya parte de la existencia de un derecho, lo que quiere que le satisfagan. Lo que quiere decir que si el ejecutado quiere controvertir el cumplimiento de esa obligación, reprochando de pronto el origen de la obligación, pues sencillamente se supone también en teoría que la carga de la prueba se radica más en el ejecutado que en el ejecutante. Ahora bien, eso que estoy diciendo no quiere decir en modo alguno que el ejecutante se cruce de brazos, porque en materia probatoria, seguramente ustedes ya lo saben y lo han escuchado, se aplica la noción tradicional de distribución de la carga de la prueba, es decir, cada parte tendrá que probar los hechos en que se fundamenta la pretensión, viceversa, la otra parte probar los hechos en que se fundamenta su excepción, so pena de que él no tenga la capacidad de probar sus propios hechos, sencillamente le da la posibilidad pues que falle a favor de la otra parte, salvo las excepciones de inversión de la carga de la prueba, hoy conocidas como cargas dinámicas, que es un tema totalmente distinto y tendrá que ser de manera
excepcional. La regla general es la noción tradicional de distribución de la carga de la prueba. Bien. Clases de procesos de ejecución. Los procesos de ejecución en el marco del Código General del Proceso es uno solo, es un proceso ejecutivo, para lo cual se le diseñaron una serie de disposiciones especiales, tal y como ocurre cuando hablamos de los procesos declarativos, que en los procesos declarativos el legislador igualmente le diseñó unas normas para las disposiciones generales, y ya para cada proceso en particular le adicionamos las disposiciones especiales.